estábamos diciendo que es natural en un país que comienza, afortunadamente, diría yo, a reconocer la pluralidad de sus culturas, todo lo que son las formas curativas de los métodos de las medicinas indígenas, tenga que ser respetados. En el programa sobre interculturalidad decíamos que un intento nuestro en materia lingüística era no solo que se respetara la educación bilingüe y bicultural, este sería el equivalente, sino que todo mexicano pudiese tener acceso a las lenguas indígenas. Y ese es el tema aplicado a la medicina. No solo las comunidades indígenas, porque les viene de tradición que es respetable, sino toda la comunidad mexicana debiera tener acceso a la sabiduría de esa parte de la nación, que es la cultura indígena. Pero más allá de eso, vamos a manejar un poco, si quieres, Fausto, otras formas de medicina alternativa. Por ejemplo, una vieja polémica que tiene más de 200, 300 años entre medicina homeopática y alopática, ¿no? Yo recuerdo que la Escuela Libre de Homeopatía existe desde principios del siglo pasado, después se le reconoció, y luego hay una escuela de homeopatía en el Instituto Politécnico Nacional, pero yo creo que eso viene de principios del 19. ¿Cómo se ha logrado armonizar esas dos tendencias, la alopática y la homeopática? El avance en la instrumentación que permite ahora ya a los investigadores asomarse a nivel atómico de las moléculas con principios activos, provengan estas de las plantas o provengan estas de los fármacos, ha permitido acercarse diferentes frentes a condición, claro, que tengan fundamentos, porque si no los tienen, en ese análisis ya a nivel cuasi atómico, pues se derrumban las proposiciones que no tienen fundamentos en la naturaleza, que a su vez es la ciencia. Entonces, esos avances del equipamiento de los laboratorios y obviamente la formación de cuadros de científicos capaces de diseñar experimentos muy enfocados, arrojan resultados. Y que ante esos resultados como hechos consumados se desplaza todo lo que pudiera ser una necedad o un capricho y queda solamente la vocación, el afán y el futuro por alcanzar. ¿Qué se basa la homeopatía? ¿Cuál es su fundamento científico? Ellos mencionan que los principios activos se van potenciando. En la medida en que las diluciones son mayores, van teniendo más efectos, aunque suene paradójico. Ya en el trabajo a nivel atómico, ellos están elaborados en sus cuadros, le llaman el número de Avogadro, que es una cantidad pequeña en cuanto a la masa, pero es 6.02 por 10 a la 23 átomos, gramo, es el número de Avogadro. Ellos ya trabajan las diluciones a nivel 20, que... ¿Qué es una dilución? Es diluir una gota en 10 de agua y luego tomar otra y volverla a diluir en 10 de agua y tomar esa y volverla a diluir. Y la adelgazando, vamos. Así es. Cuando eso se hace por 20 veces, pues ya hay, si acaso, restos de lo que fue el principio activo original. Esto les acarreó serios debates porque se presume que para curar un mal pesado, pues hay que caerle con todos los kilos y litros de recursos. Y ellos van al revés, ellos van a diluciones cada vez más altas. Y lo que ocurre entonces, a la hora de que ya hacemos una liga o un cruce con el isomerismo, es que efectivamente las partes o los principios activos, ya sean de las plantas o de los fármacos, ¿qué es el isomerismo en dos palabras, Fausto? Es el lenguaje por el cual se comunican las células. Es el cambio de posición de sus glicoproteínas de superficie. Como ellas no tienen ojos para ver, pues se palpan una a la otra. Pero es un ojo muchísimo más rico. ¿Y cuál que el sería nuestro. la curación de isomerismo? Yo la conozco, sí, pero me gustaría que el público también. El lenguaje compromete. Cuando dos personas se comunican entre sí, a menos que se estén diciendo mentiras, están asumiendo compromisos de lo que dicen. Bueno, el lenguaje en las células también las compromete.
a conservarnos la salud, a conservarnos la vida, a conservarnos el vigor y, de ser posible, la alegría de vivir. Cuando ese lenguaje se pierde, se bloquea, se ensucia, se prostituye, aparecen las complicaciones. La enfermedad. ¿Y cómo se restablece ese diálogo intercelular? Hay una energía isomerizante medida en fisicoquímica, medida en kilocalorías por mol, que restablece el mecanismo de ese isómero para que se conserve en su figura. Y es una lámpara, ¿verdad? Nosotros estamos usando una lámpara en este momento porque la luz tiene las kilocalorías por mol justas, necesarias para restablecer ese mecanismo de los isómeros. Pero hay otro tipo de energías. Hay otro tipo. Sí. La cuestión es el principio. Doctor, ahora, yo creo que todos estos debates podrían ser fácilmente zanjados si se hubiera comprobaciones empíricas del mejoramiento de la salud. Si alguien va y pasa por una clínica vietnamita de acupuntura, que me acaban de recomendar para un problema de las vértebras, y la gente sale bien, pues así como se hace evaluación educativa, se hace evaluación de méritos en una empresa, pues hay que hacer evaluación de por qué la gente mejora. ¿Esto se ha avanzado en evaluar los distintos procedimientos terapéuticos, doctor? Yo creo que se ha avanzado en dos sentidos. Uno, en el campo estrictamente experimental, ¿verdad? Y cuando dije hace un momento que hay un poco menos de atención en la clínica, es porque había un temor de dar el salto, ¿verdad?, sí, de la fitoquímica y la farmacología a la clínica. Pero ha habido avances ahí importantes. Lo otro que creo que se ha avanzado también es, y retomo el tema que usted mencionaba de la multiculturalidad, es reconocer que las culturas hacen clasificaciones, ¿sí? El doctor Evan Schultz, el gran botánico de Harvard, le aconsejaba al Instituto del Cáncer en los Estados Unidos que no metiera cualquier planta al screening farmacológico, ¿El screening sino qué es? al rastreo, ¿verdad?, de propiedades, sino que partiera de los conocimientos que tienen las culturas. Culturas que han seleccionado, tomemos un ejemplo muy sencillo, el colorín, que es tan conocido en México, ¿verdad? Sí. La eritrina americana. En la misma planta, las culturas descubren que la semilla es tóxica y las indígenas mexicanas no comen la semilla del colorín, sino que hacen collares y brazaletes, ¿sí? La flor del colorín, en Morelos, si uno pide gasparitos, le van a servir flores de colorín, ¿verdad? Y el tronco puede servir para las artesanías, ¿no? Es decir, en una misma planta, una cultura descubre los venenos, descubre el alimento. Y esto se puede ver, y viene el problema, mencionado muy bien a propósito de la homeopatía, de las concentraciones, ¿sí? Gran cantidad de niños, sobre todo del área central de México, han nacido con un útero evacuante, un útero activo como el suapatle, ¿sí? Se ha criticado mucho que la sobredosis puede producir problemas, tetanización del útero, etcétera, ¿no? En mi experiencia, por lo menos con parteras, ¿sí?, cualquier partera le dice sensatamente, no, es que si usted aumenta la dosis del té de suapatle, los niños nacen con cabeza de piloncillo, dice, ¿no? Es decir, hay una tetanización del útero por efecto de eso. Entonces, ningún mexicano indígena, ¿sí?, campesino, tomaría 3 litros de té de suapatle, ¿verdad?, o comería 1,5 kilos de epazote en una quesadilla, ¿no? Entonces, creo que también se ha avanzado, don Porfirio, en percibir cómo las culturas hacen estas selecciones a las que el laboratorio después le puede encontrar una explicación dentro de parámetros científicos. Ahora, ¿no? En el fondo, ¿es fármaco o no fármaco? Porque yo me pregunto, la penicilina, los antibióticos, doctor Fleming, pues son hongos.
O sea, ahí está la herbolaria, nada más que los hongos pasaron a ser unas pastillitas que nos venden en la farmacia. Yo no sé si fuéramos a esos hongos, no digo a los alucinógenos, que tienen sus propiedades, no sonreamos a lo primero. Los hongos de esa zona de Oaxaca tienen propiedades muy importantes. Sabemos que transportan a otro mundo, pero también es un efecto físico y un efecto mental. Es decir, no son inocuos. Lo que está diciendo. Unos son buenos, otros son malos. Otros parecen mágicos, pero no lo son. Tienen efectos psiquiátricos, ¿no? La psiquiatría tiene mucho que ver. Entonces, hablamos de medicina integral. ¿Cómo se podría integrar todo esto en una pluralidad institucional, por llamarlo así? Bueno, en nuestro camino ya dentro de lo que es la terapéutica isomérica, hicimos un compromiso de establecer las bases científicas y para ello estamos ya terminando una maestría en el Politécnico, en el posgrado. Esto nos va a dar todo el rigor metodológico de la investigación para decir el cómo, el por qué, el con qué y con el cuánto. Esto es ir incorporando ese tipo de tratamientos, pero a la medicina establecida, oficial, pero ya con todas las bases. Para ello, bueno, pues han estado participando muchas gentes, incluso doctorados en investigación clínica. ¿Y hay estudios comparados? Todavía no, estamos en el inicio de me interesa que una rama del posgrado se dedique a esto. En doctorados de otras especialidades, yo pienso en el derecho, por ejemplo, yo soy de origen jurista, pues tú no estudias derecho romano, pero también cursos de derecho indígena, también el curso de derecho anglosajón, también hay cursos, es decir, uno estudia las distintas maneras como se ha tratado de regular la conducta humana a través de la ley. No ha habido una sola, que tuvimos una matriz principal, el derecho romano, que de ahí pasó al derecho napoleónico, el derecho civil, etcétera. Eso no quiere decir que no haya otras maneras de regular la conducta que curiosamente siguen siendo vigentes, porque ahí en esas tribus donde se curan con medicina tradicional, también se rigen por sus costumbres, ¿sí? Para sus relaciones comunitarias, ¿no? Sí, yo agregaría que también la población es la que hace esta síntesis, ¿no? Digo, la población es consciente de que la vacuna antipoliomielítica tiene efectos favorables, uso esa medicina. Sí, ahí vamos, nos están llamando a otro bloque. Cuando empiezan a mover ese cartoncito es porque ya se nos acabó el tiempo de este bloque. Ahí nos quedamos en ese punto. El médico, el paciente, la sociedad y la institución. Ahí está las dos dicotomías. Ojalá y podamos desarrollarlas en el tercer apartado.